días a todos. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a Ángel. Muchas gracias. En todos los foros tenemos editores en el escenario que nos han ido hablando de distintos aspectos, de tendencias, de cómo bueno, el año pasado tuvimos una mesa estupenda, hace 2 años, pero hoy queríamos hacer un pequeño homenaje y también un reconocimiento y un paseo por la trayectoria de uno de los editores de ARI, de Ángel Carchinilla, que a sus espaldas pues, lleva más de 50 años de profesión y de experiencia. Él empezó como reportero gráfico, ha trabajado para Live, para Paris Match, para la revista Live, bueno, ha sido el director de fotografía de ABC y de Blanco y Negro. Ha hecho todo tipo de reportajes cortos y largos de investigación hasta que él ya montó bueno, en Cambio 16 fue también el director general y fundaron la revista Motor 16, que con el devenir de los tiempos acabaron comprando un grupo de empleados y de la que durante muchos años ha sido el editor y dueño. Actualmente son parte del grupo Mercados, pero allí sigue Ángel de editor. Y como cada año dice que parece que igual ya va a ir dejando las cosas, pero yo sé que nunca las va a dejar, como decía More, será algún día pensionista, pero nunca va a ser jubilado, pero sí que era el momento de hacer este repaso. Vamos a ir viendo una serie de fotografías que, como no queremos ser pesados, no va a haber mucho tiempo, pero que sepáis que todas las ha hecho él, ¿vale? Quitada esta primera, que es la de su mentor y que nos va a contar brevemente, todo lo que veáis detrás son momentos históricos en los que él ha estado presente. Así que, Ángel, bueno, buenos días. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fueron los inicios? Pues nada, muchas gracias a todos y la verdad es que es un momento para mí muy interesante porque se trata de hablar de una profesión pues que para mí no es una profesión solo con la que me he ganado la vida, sino una forma de vivir. Entonces, yo considero que el periodismo, que la información, que el mundo editorial, y además lo he comprobado, lo vive, es decir, desde el primero hasta el último, es decir, que forma parte del equipo. Y eso es absolutamente fundamental para que las cosas funcionen. Me he especializado mucho en lo que es el gran reportaje y en lo que es las revistas, porque realmente me apasionan. Es decir, José Luis Moro lo ha explicado muy bien. Yo creo que la revista yo le pondría, es decir, en este reparto que ha hecho, le pondría en un apartado. Creo que las revistas tienen que ser premium, creo que tiene que ser, es decir, alta costura, y creo que los grandes reportajes, las grandes historias, las grandes fotografías tienen que estar en las revistas. El camino de la distribución, como todos sabéis, me parece mucho más complicado. Pero lo que sí es cierto es que eso tendrá que tener un apartado que no sea el kiosco tradicional solamente. Tú has firmado fotografías históricas, ¿no? En medios como ABC, en revistas internacionales. ¿Qué papel crees que juega la fotografía en un gran reportaje? A mí me parece que es fundamental. La fotografía es realidad. La fotografía es donde cada uno luego interpreta. Me parece, uno hace la foto muchas veces pues es producto de un momento, es producto de una intuición, es un producto de haber visto algo que pues, de alguna manera pues a lo mejor no ha visto el resto. Tenemos aquí la foto, por ejemplo, del atentado de Carrillo. Perdón. De Carrillo. No. Perdón. Y Ángel fue la primera persona que subió a la azotea. Como veis en la primera foto no había nadie cerca, ¿no? De Carrero. Bueno, esta es una historia porque empecé en la agencia Fotopress, sí quiero mencionar eso, y empecé gracias a Enrique Meneses, que era la primera foto que había aquí. Enrique Meneses, es decir, pues yo le conozco siendo un chaval que está estudiando y que me convence de que yo servía para esto. Entonces me enseñó todo lo que sabía y además al final hizo una cosa que guardo como un tesoro y es poner una Leica en mis manos y decir, tira millas que te toca. Entonces eso fue en la agencia Fotopress, tuvimos la suerte de que trabajábamos para Life y para Paris Match, y eso te enseña unas disciplinas de trabajo que a mí luego después me han venido muy bien. Después hicimos la revista Miss, ya en fusión con Prensa Española ABC. Y entonces yo estaba en Miss y estaba en Blanco y Negro.
Entonces, como sabéis, eso está en Serrano 61, como sabéis, el atentado de Carrero fue detrás de los jesuitas y en un momento determinado, pues una secretaria viene y dice: Ángel, ha habido una explosión de gas detrás de la iglesia, porque ella iba siempre a esa misa. Bueno, yo cogí una cámara, me fui para allá y entonces a mí me gustan los automóviles, me han gustado desde pequeño, y en la parte de abajo yo daba clases de mecánica, con lo cual lo que hice es que me colé. Y entonces cuando me colé es cuando vi bajar a los policías diciendo: es Carrero, es Carrero. Ahí me tuve que hacer el tonto, es decir, que dije que estaba... Bueno, la cuestión es que avisé a mi periódico, pero luego después me subí y fui saltando por tejados hasta que hice las fotos siguientes, que las fotos siguientes son ya de blanco y negro. Y si os dais cuenta hay dos fotos y una es justamente si podemos pasar la foto, sí. Si os dais cuenta hay una que es justamente cuando no hay nadie. Y en la siguiente ya está toda la movida. Eso está tirado, es decir, desde el tejado de arriba. Y bueno, pues incluso además os digo, como sabéis que Pueblo era un periódico de la tarde, es decir, cuando salió, porque no les dio tiempo en el cierre, dijeron que es que el coche de Carrero, se lo había llevado la grúa. El coche estaba justamente, es decir, había dado la vuelta, como sabéis, y estaba dentro del edificio. Y realmente pues fue una exclusiva que dio la vuelta por todas partes. O sea, el periódico y la revista lo vendieron por todas partes. Eso forma parte de mi época del suplemento de los domingos de ABC, en los cuales, pues como veis, era todo muy bonito, es decir, pues no sé, ahí tenéis a Julio Iglesias cuando empezaba, a Las Flores, todo eso, y ahí eran los reportajes, porque ha habido una cosa, bueno, es decir, las revistas y los suplementos han funcionado durante mucho tiempo, pero hay un momento determinado que los periódicos se arrevistan. Con lo cual ahí hubo un espacio, es decir, cada vez más pequeño para lo que han sido las revistas y para lo que han sido los periódicos. Tú has trabajado con los medios más rudimentarios y ahora con las últimas tecnologías, esa generación sándwich que hablábamos antes, ¿no? Pero, ¿ha cambiado la esencia del periodismo? Ha cambiado mucho, ha cambiado. Esa foto sí quiero comentarlo porque es un poco lo hecho. Lo que quería comentar es que un reportero gráfico, un periodista gráfico, en este país hacía de todo. O sea, quiero decir, luego ha habido más especialización, pero entonces lo mismo servías para un roto que para un descosido. Eso, como veis, es porque formé parte del pool del Valle de los Caídos y entonces lo he puesto un poco, son recortes, y entonces los he puesto por las fechas en las que estamos. Entonces, como veis, es el Valle de los Caídos, son las colas, es la llegada de la monarquía y son las primeras elecciones. Pero he puesto varias de esas porque lo mismo ibas a un partido de fútbol, decir qué tal, este era un poco el camino. El momento, ¿no? Y en cuanto a qué ha cambiado, pues ha cambiado muchísimo. Yo creo que el periodismo gráfico, y de eso podríamos hablar, está perdiendo entidad, está perdiendo importancia. Yo creo que todo lo que son las fotos de móviles, es decir, los fotomontajes, el IA, todo ese tipo de cosas, hace que el periodismo gráfico como tal no esté en su mejor momento. ¿Por qué crees que han cambiado los lectores? ¿Los lectores buscan ahora algo distinto? Los lectores no. Yo creo que lo que pasa es que, en fin, seamos sinceros, antes estamos hablando y todo está muy bien, pero la mina donde realmente se pica piedra y se hace información mejor o peor son las redacciones. Y eso es así. Y luego después, es decir, habrá que colocarlo lo mejor posible, habrá que venderlo lo más posible y todas esas cosas, pero eso es así. No, y sobre todo esos grandes reportajes, ¿no?, que veíamos, que es que embarcabas un mes. Claro, pero es que además es decir, eran reportajes donde a lo mejor te ibas 7 días. Yo, por ejemplo, en el Juan Sebastián Elcano, esa foto del Juan Sebastián Elcano, pues fue una apuesta con los marineros a que yo no me subía al palo. Bueno, pues, pero lo que quiero decir, estuve 7 días de navegación. Es decir, en el S-32, en el submarino, pues estuvimos 24 horas, pero al final 24 horas era 3 días, es decir, ahí navegando. Eran grandes aventuras, o sea, al final era una profesión de aventura, que era lo apasionante del asunto, ¿no? O sea, que estabas encantado. Y era el tiempo de los grandes reportajes porque eso es lo que hacían las revistas, los suplementos, era una además de la información del día a día, ¿no? Y luego ya en 1983 fundaste Motor 16,
una revista que se convirtió en un referente, ¿no? ¿Cómo nació la idea para hacer este proyecto? ¿Y qué queda hoy de aquel proyecto? Pues quedan 42 años, seguimos estando ahí, ¿no? Sí. O sea no, Motor 16 es una revista que nace de unos locos que en un momento determinado, apasionados todos del automóvil, y en un momento determinado nos reúne Juan Tomás de Salas y dice que tenemos que hacer una revista del motor que tenga que ser como el Cambio 16, pero en el motor. Y la verdad es que tuvimos la suerte de reunirnos unos cuantos. Hicimos y cambiamos, desde mi punto de vista, es decir, todo el panorama que había de la prensa especializada del automóvil. ¿Qué hicimos? Pues primero hice una inversión, luego después el Grupo 16 se vino abajo, pero en ese momento hizo una inversión verdaderamente importante y no sé, desde tener talleres, de tener estudios, desde tener mecánicos contratados y mecánicos fijos, hacíamos pruebas. Pues de coches empezamos por los primeros, además, que lo hicimos en Europa. Empezábamos por 15.000 kilómetros, desmontábamos los coches, veíamos el desgaste de las piezas, pero al mismo tiempo hacíamos información. No sé si está, pero hacíamos mucha información que estaba relacionada con el automóvil. Yo no sé ahora si sale o no, pero eso nos llevó también al tema del deporte, alquilábamos helicópteros para poder seguir los rallies, o sea, fue una cantidad de medios los que tuvimos a nuestra disposición y el entusiasmo que realmente en un año cambiamos el panorama de lo que era la prensa del momento. Hacíamos revista, en el fondo, vuelvo al principio y digo, había que hacer revista. A ti te podían contar, pues evidentemente, decir, los periódicos, te podían... pero nosotros queríamos entrar en profundidad. ¿Se siguen desmontando los coches como antes? ¿Se siguen haciendo las pruebas? Los seguimos desmontando, seguimos manteniendo el estudio, seguimos desmontando y ahora hemos llegado a hacer pruebas de 100.000 kilómetros. Ya sé que 100.000 kilómetros tal, pero sí es verdad que con los eléctricos el panorama de los coches no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque el eléctrico, en el fondo, a ver, yo soy partidario de todo el tema ecológico y todo, pero es una mecánica mucho más sencilla. No sé, en principio... Las pruebas ya no son igual. Pues sí, más de enchufar el móvil y por la noche y el coche para que funcione al día siguiente. Es otra cosa. Hoy la información vemos que circula en segundos y también proliferan pues, las noticias falsas, ¿no? ¿Cómo se mantiene la ética y el rigor periodístico? Cuando a veces estás compitiendo en el periodismo de motor, muchas veces veo que se compite con blogueros, con influencers, que a veces dices, bueno, igual este no tiene ni carnet de conducir. Pues eso ocurre y además, es decir, por el tema de las audiencias, hacen bastante presión, es decir, a determinadas marcas, porque evidentemente, pero es que no hay una prueba de un coche e incluso además pues algunos se molestan mucho si no les dejan un coche porque a lo mejor una marca considera que lo que va a decir pues no es interesante decir para su marca y entonces pues aprovechan tal. O sea, el tema de los fake news y el tema de pues de una información que es muy ligera tiene que ver con un conjunto de cosas. Y ese conjunto de cosas tiene que ver con que, pues por ejemplo, se trata de crear mucha información, muchas piezas de información para tener audiencia. Y el periodismo, como todo en la vida, es decir, hacerlo bien cuesta dinero. Y hacerlo bien cuesta bastante dinero. Entonces, ahora mismo, pues si vemos muchas redacciones, han contratado gente pues que evidentemente está con un poco más del sueldo mínimo interprofesional y esas historias pues te llevan a que además a un chaval pues le están obligando a hacer 4 o 5 piezas y no da tiempo a documentarse, no da tiempo a contrastar información. Entonces, evidentemente, es decir, hay pues eso, web digitales que funcionan estupendísimamente y tienen unas estructuras pues parecidas un poco a las de siempre, pero hay otras pues, que tienen a gente decir, teclando historias. ¿No? ¿Cómo ves la profesión dentro de 20 años? Pues yo te diría, ¿cómo veo la profesión? Yo te digo lo que me gustaría a mí. Yo si tuviera que volver a empezar, volvería a ser reportero, tendría mi máquina, me iría a hacer notas, a
pues eso, a hacer fotos y a contar las historias. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que la IA, es decir, está cambiando todo. En la IA creo que va a haber editores y va a ser necesario editores, es decir, que en profundidad se defiendan un poco de la IA, porque la IA tú le pides 10 versiones diferentes de un tema y te lo da. La IA tú le pides 20 títulos diferentes de un tema y te los da. Pero luego tiene que haber un senior que realmente sepa distinguir pues el grano de la paja. Esto está absolutamente claro. A mí me parece que para eso va a haber muchas oportunidades, para esos grandes seniors, esos editores, y creo que para lo que es la redacción en su conjunto va a haber menos oportunidades. Con lo cual, a mí me parece que si tuviera que volver a empezar, y no sé si con eso contesto, yo cogería mis cámaras, cogería mi cuaderno, mis notas, mis no sé qué, y me iría a hacer grandes reportajes. O sea, la idea de ir, vivirlo, hablar con la gente y contarlo. Aquí los de National Geographic tienen aquí en potencia el empleado junior. De toda, ya terminando, de esta carrera de más de 50 años, si tuvieses que elegir una fotografía, una historia, antes hemos visto en pantalla una de Guinea, que es con la que ganaste el Premio Nacional de Periodismo, pero no tiene por qué ser esa. ¿Cuál te elegirías? No, pero está bien, está muy bien, Yolanda. Me has dicho una foto, esa foto no por lo que sea, esa foto para mí representa un momento, pues no sé, muy emocionante. Estábamos en Guinea, era la caída de Macías, y entonces pues llegó Obiang Nguema. Recorrimos el país y vivíamos además en un barco de Transmediterránea y, bueno, pues dije, voy a la leprosería de Micomesén. Allí, además, pues me encontré a las monjitas que llevaban aquello. Era la leprosería de África, que había sido abandonada y era más importante. Pero en el fondo la leprosería era una tribu. Eso, en África, al final, todos son tribus. Y entonces yo hay una cosa que siempre hago, pues cuando voy a las favelas de Brasil o no sé qué, yo voy a Caramelos Paco, lo cuento porque es así, y me compro caramelos. Me llevo 2 kilos de caramelos y yo llevo alrededor de mí, siempre llevo, es decir, chavales. ¿Por qué? Porque me protegen. O sea, yo llevo cámaras, pues yo he ido con las Leica, con las Nikon, con las Hasselblad, yo iba con mis cámaras y aquello siempre pienso, me va a venir uno aquí a la vuelta de la esquina y se me acabaron las cámaras. Pero siempre llevo chavales repartiendo caramelos. Entonces, en esa historia, pues llegué a la tribu, llevaba a los chavales y yo pregunté quién mandaba la tribu. Y entonces me llevaron pues a una, no sé, no digo chabola porque la chabola tiene incluso más categoría que donde este hombre estaba metido, que es la foto. Si la pudiéramos poner yo lo agradecería. Estamos teniendo problemas con las fotos. En casa del herrero te has oído eso, ¿no? Bueno, vale, pues nada, no pasa nada. Entonces, bueno, pues yo me asomé allí, había muy poca luz, había no sé qué, y me encontré a un hombre que llevaba un crucifijo de estos de pared, es decir, puesto aquí, con una chaqueta abrochada, con un no sé qué, y entonces, pues nada, me llevaron allí los chavales. Y el hombre, es decir, en su pues me alargó y en vez de tener el brazo tenía un muñón. Y yo me fui para atrás, o sea, me fui para atrás y tal. Y en ese momento me dio tanta vergüenza que me abracé al hombre como si fuera mi padre. Vamos, una cosa tremenda, me abracé a él tal. Luego me hice pues muy bien, muy amigo y todo eso. Pero fue un momento, o sea, no sé, muy conmovedor desde mi punto de vista. Y siempre la recordaré muy especial. Pues nada, enhorabuena por la carrera, por la trayectoria. Gracias por compartirlo con nosotros y nada, muchas gracias a todos. Yo sí quiero decir un pequeño mensaje por los que estamos aquí. Las revistas tenemos bastante recorrido. Oigo muchas veces cosas muy pesimistas. Y yo os puedo asegurar que, es decir, no solamente tenemos recorrido, sino que además, es decir, tendremos un momento, y estoy absolutamente convencido, estupendo. Pero siempre que hagamos calidad, siempre que hagamos diferencia, siempre, es decir, que se pueda abrir una revista y estoy, por supuesto, hablo también de las revistas digitales que tienen que apoyar para que eso tenga difusión. Pero abrir una revista que huele a tinta, que huele a papel, esta campaña, es decir, que ha hecho José Luis Moro, me parece perfecta porque
habrá un día que un lector quiera enterarse de verdad de las cosas y busque la firma de un señor que sabe que se lo va a contar, que sabe que se lo va a fotografiar. Y ese es nuestro camino. Insisto, yo vuelvo a repetir, creo que tenemos mucho camino, pero tenemos que apostar por el premium, tenemos que apostar por la calidad. Las revistas de gran difusión ya han hecho lo que tenían que hacer. Las revistas que tienen calidad, que buscan además una publicidad especial, que buscan unos lectores especiales, yo creo que ese es el camino que hay que andar. Muchísimas gracias, Ángel. Nada.